Hola, yo soy Luna, más conocida como la mamarracha lectora, y hoy os traigo las novedades del mes de octubre, que viene cargadito, así que vamos a empezar. Vamos a empezar por, ¿quién era esto? Umbriel, que nos va a traer cacho libro que necesito en la vida. El día 1, además, un dueto con el Duque de las Sirenas, de Elisakova, de la serie no sé, ¿cómo se llama la serie esta? Pues enamorándome de los seres fantásticos, no me acuerdo yo cómo se llama. Bueno, pues este es el de las sirenas. Va a costar 22 euros y va a tener un total de 576 páginas y Victoria está desesperada por librarse de su matrimonio y tener una segunda oportunidad en la vida, pero mientras intenta escapar termina entre los brazos de un sireno. Ahora solo tiene dos opciones, una salvación temporal o una muerte inmediata. Y ese termina convirtiéndose en un trato maldito. 5 años después, Victoria sigue viva y es la mejor capitana de barco del mundo, pero su deuda con el sireno la acecha y el tiempo se acaba. De hecho, el sireno llega para reclamarla 6 meses antes de lo previsto. Arrastrada al mágico y letal mar eterno, hogar de las sirenas, Victoria descubre que ella es el sacrificio en el que éstas tienen puestas todas sus esperanzas, si quieren apaciguar a un dios enfadado y salvar a un mundo al borde de la destrucción. La necesitan. Y seguimos con... ¿Esto de quién era? Con Umbriel también, que nos va a traer La Noche de los Insomnes. Me encanta la portada. Va a costar 17 euros y... esto es muy cortito. Tiene 144 páginas. ¡Ey! ¡Uch! También nos lo traen el día 1. Y os leo. Cada noche en el antiguo cementerio de la universidad, 5 personas se reúnen mientras trabajan en el turno de noche. Un camarero, una taxista, la recepcionista de un hotel, el guardián de la iglesia en ruinas que se cierne sobre ellos y la redactora jefe del periódico de la universidad, siempre en busca de alguna historia. Pero una noche oscura de octubre encuentran en el cementerio olvidado un agujero que no estaba allí antes, una tumba recién abierta donde no debería haber ninguna. Pero ¿quién la ha excavado? ¿Y para qué? Antes de separarse, el culpable regresa. Al seguirlo, descubren que quizás sea la clave para esclarecer una serie de extraños sucesos que ocurren en la ciudad y que han sido noticia en las últimas semanas, y puede que estén más cerca del misterio de lo que pensaban. Continuamos con Umbriel, creo que también era. No, pues era con Puck. Que el día 1 también nos va a traer La Sociedad de los Siete Ojos. No estoy diciendo los autores, me acabo de dar cuenta. El autor de este libro es Derek Millman. El resto lo tenéis apuntado aquí en la cosita esta. Va a costar 19 euros y va a tener 416 páginas. 416 está mejor. Os leo. Bienvenido a la Academia Essex. Recuerda que aquí nada ni nadie es lo que parece. Y pertenecer puede tener un precio muy alto. Vigila tus espaldas. Cuando a Cal Ware le conceden una beca para estudiar en un internado de élite de Nueva Inglaterra, se muere de ganas de dejar atrás el pasado. En Mississippi no era más que el chico queer y pobre que no lograba encajar, pero en la Academia Essex podrá reinventarse, o eso espera. Sin embargo, en Essex, los compañeros de clase de Cal tan solo se fijan en su ropa barata y en su viejo iPhone. Se burlan de su acento, pues en los iPhones ya son caros. Se burlan de su acento y no pueden creer que jamás haya salido del país ni oído hablar de los Hamptons. Cuando Cal siente que no puede más y está a punto de rendirse y regresar a Mississippi, descubre que en el campus hay una sociedad secreta que podría permitirle formar parte de la realeza de Essex. Él es consciente de que no está hecho para pertenecer a una sociedad de esas características, pero entonces se topa con Luke Kim, un joven atractivo, carismático y un poco peligroso que, para su sorpresa, le apoyará en su misión. Mientras ambos se ven arrastrados por el misterio y el glamour de la competición para entrar en la sociedad, Cal se da cuenta de que se está enamorando por primera vez, pero a medida que los rituales de iniciación se van volviendo más peligrosos y más perversos, Cal debe decidir hasta dónde está dispuesto a llegar y cuándo está dispuesto a sacrificar para salvar todo cuanto aprecia, porque en Essex nada, ni siquiera el primer amor de Cal, es lo que parece. Seguimos con Hydra, que el día 7 de octubre nos va a traer la tercera parte de Imperium, que se llama Portador de Luz, de Clary Legrand.
Va a costar 19,50 y va a tener 540 páginas. Y continuamos con Nocturna. El día 7 también nos va a traer la cuarta parte de, ¿cómo se llamaba? Monstruos contra monstruos, que se llamaba la saga esta. Que se va a llamar Monstruos Liberados, de Diana F. Débora. La tengo muchísimas ganas, o sea, muchísimas ganas. Va a costar 19 euros y va a tener un total de 488 páginas. Y lo quiero. Y seguimos con Duerme Vela, que nos va a traer el día 14 ya, después de la caída, que es primera parte de biología, según creo, de Toby Ogundirán, espero haberlo dicho bien. Va a costar 16,95 y va a tener 170 páginas. Y os leo. Estamos hoy con los libritos corticos, ¿eh? Dioses orisas, una guerra cósmica a punto de estallar y una joven exiliada atrapada por una red de secretos. Asake es la única acólita del templo Ifa, a la que los Oshiras parecen haber olvidado, la única que no puede ascender para convertirse en sacerdotisa, el sueño por el que ha estado trabajando toda su vida. Desesperada inicia un peligroso ritual para invocar y atrapar a un Orisha, pero en su lugar tendrá una horrible visión que despertará la atención de una poderosa secta enemiga y la catapultará al centro de una guerra ancestral que lleva siglos librándose y que destruirá todo aquello en lo que creía. Y continuamos con Siren Books, que nos va a traer un primer libro, no sé si de trilogía o de qué, que se llama Dark Times, de Alejandra Smuak. El día 7. Pues esto tendría que ir antes, da igual. Va a tener 414 páginas y va a tener un precio de 19,90 euros. Y os leo. Cuando nunca jamás desapareció, Peter Pan también lo hizo. Belle y Hawk aterrizaron en Dark Times con un único recuerdo de nunca jamás, un libro completamente en blanco. Su llegada no pasa desapercibida porque en esa ciudad todo el mundo los conoce y sabe qué papel juega cada uno en esa historia de cuento de hadas. Con un viejo bar como tapadera, Belle y Hawk se embarcan en una investigación de tintes cada vez más oscuros para averiguar qué ocurrió con Nunca Jamás y qué relación tiene con Dark Times. Pero el líder del crimen organizado de esa remota ciudad no está dispuesto a que nadie actúe ante sus narices sin su consentimiento. Nadie sabe quién es Tic Tac. Nadie se atreve a interponerse en su camino ni a cuestionar sus acciones. Pero este no es el único obstáculo con el que se encuentra Belle y Hawk, porque nadie parece saber quién es Peter Pan. Y continuamos, continuamos con uno que lo necesito. Titania nos va a traer Oye Diabla, de Julia de la Fuente Migallón. Lo va a traer el día 8 y va a costar 18,50 y va a tener un total de 352 páginas. Yo lo quiero porque yo todo lo de Julia de la Fuente lo quiero y este lo quiero más, aún más. Os leo. Me llamo Hudson y mi vida es sencilla. Cazo criaturas de la noche junto con mi familia. Me hago un nuevo tatuaje por cada monstruo al que doy muerte. El sexo y la comida son sagrados. También mi perra postre. Ella es mi única nena, porque eso de enamorarse no va conmigo. Y ahora tengo un problema. La diabla. Arde con la plata. Esconde demasiados secretos. Nos está poniendo un poquito difícil eso de matarla. Y conseguirá que mi madre me arranque los testículos cuando descubra que últimamente solo quieren estar cerca de ella. Vale, y seguimos con otro libro que necesito, porque además es una de mis autoras de Dark Romance que más me gustan. El día 9 de octubre nos viene otro libro de Penélope Douglas, de la saga esta de La Noche del Diablo, el tercer libro, que se llama Kill Switch, que va a costar 18,95, va a tener un total de 584 páginas, muy rico, papi. Y os leo. Mejor no os leo porque, aunque son personajes distintos, van muy relacionados. Solo diré que esta es la historia del Damon, del chunguito. Le tengo muchas ganas, ya está, no digo más. ¡Uy, qué rico, qué rico! Y seguimos con esto de quién era. Con Montena, que el día 10 de octubre nos va a traer Fuego en el cielo. Se me ha caído algo. La magia vive, que creo que esto es primera parte de algo, creo. Va a tener 400 páginas y va a costar 21,95 euros. Y os leo. Los dragones se extinguieron, las brujas fueron desterradas, la magia está muriendo.
pero el ansia de poder de los humanos es inmortal. Adéntrate en la nueva sensación de romance. Aunque Tamsin haya crecido en la corte, sabe que no es como las demás princesas. Al mismo tiempo es parte de la familia real y la más humilde de sus sirvientas. No encaja en ningún sitio. Su único amigo es Stig, el capitán de la guardia, aunque a veces da la sensación de que él quiere algo más que amistad. Cuando Fel, la bestia de las tierras fronterizas, irrumpe en su hogar, Tamsin es obligada a casarse con el cruel guerrero. Ella accede a participar del engaño, a pesar de que implique dejar atrás a Stig y la única vida que ha conocido. Pero Tamsin es más que la falsa esposa de un hombre que la considera una enemiga, y cuando sus secretos salgan a la luz, prenderán una llama tan brillante como para que el reino entero arda hasta sus cimientos. La magia no está muerta, solo está dormida, y para despertarla no hará falta más que una chica corriente con un destino extraordinario. Una chica corriente que es princesa, ¡claro que sí! Y seguimos con otra primera parte, que es el ciclo del roble y el acebo. Por cierto, tanto este como el anterior, la primera, esta edición, viene con cantos pintados. Estamos en la moda de los cantos pintados, pero me gusta cuando no son ediciones, cuando son ediciones normales. Esto está guay. Bueno, que sigo, que esto es Sidra, que lo va a traer el día 14 y que va a costar 24,95 y va a tener 480 páginas. Os leo. ¿Sabes qué se esconde en la oscuridad? Los monstruos son reales. Vivían ocultos entre los humanos, pero hace 13 años su existencia salió a la luz. La lucha entre vampiros, hombres lobo, brujas y el resto de criaturas por el control fue muy sangrienta, hasta que alcanzaron una tregua. Pero al entrar en una asombrosa mansión de Nueva York, Keirse, una joven ladrona, acaba de romper la tregua sin saberlo. Si no quiere que los monstruos reinicien la guerra, deberá robar algo muy especial para el misterioso dueño de la mansión, un poderoso monstruo a la vez irresistible y aterrador que lleva siglos jugando a un peligroso juego. Y ahora vamos con Nocturna, que me encanta esta portada, me tiene enamorada desde el primer momento que lo vi. Y los que unen, de Kika Hatsopoulou. Tampoco era tan difícil. Esto es una mezcla de mitos griegos, ciencia ficción y una adictiva trama de misterio y asesinatos en una oscura ciudad semi-hundida. Va a costar 18 euros, va a tener 408 páginas y os leo. En un mundo donde los hijos de los dioses heredan sus poderes, una joven debe resolver una serie de asesinatos imposibles para salvar a sus hermanas, su alma gemela y su ciudad. Las descendientes de las Moiras siempre nacen de 3 en 3. La primera hila la hebra de la vida, la segunda teje el hilo y la tercera lo corta. Las hermanas Oro no son una excepción. Io, la más joven, usa sus habilidades predestinadas como investigadora privada en una ciudad semi-hundida en el mar. Cuando alguien empieza a secuestrar mujeres y a mutilar sus hilos vitales, Io se dispone a investigar en compañía de Edei Runa, la mano derecha de la reina infame, y el chico con el que comparte un destino inusual, un hilo que los une como almas gemelas, pese a que él ya está con otra persona. A medida que la investigación progresa por los rincones más oscuros de la ciudad, Io tendrá que indagar en los secretos que oculta su pasado para evitar que la destrucción llame a su propia puerta. Y seguimos con Libros de Seda, que nos va a traer La otra hermana Bennet, de Janice Hadlow. Va a tener 480 páginas y va a costar 23,35. Os leo. Mary es el patito feo de las 5 hermanas Bennet. ¿Qué pasaría si su vida tomara un rumbo distinto al que Jane Austen trazó para ella en Orgullo y Prejuicio? Mary es la fea, la intelectual frustrada de la familia Bennet, la hija marginada, la jovencita que se refugia en sus libros. ¿Tendrá algún futuro entre sus hermanas, todas más bonitas y más seguras de sí mismas que ella? En última instancia, su viaje en esta historia será como el de todas las heroínas de Jane Austen. Aprenderá que la alegría solo estará a su alcance cuando descubra y acepte quién es en realidad. Para eso, Mary tendrá que deshacerse de las falsas expectativas y de las ideas erróneas que,
en conjunto han acabado por oscurecer su vida y ha impedido que sea feliz. Solo cuando lo logre alcanzará la realización personal y sabrá que, para ella, también hay algo que no va de tierras y grandes cosas, porque ella también es digna de amar y ser amada. Y continuamos con la segunda parte del Príncipe cautivo, el guerrero, de P.S. Packard, que lo va a traer Umbriel, que va a costar 19 euros y tendrá 352 páginas. Y continuamos con una... No sé cuál parte es esta, ¿vale? Otro libro de la saga de las ojetes. Que es el sexto ya, que me perdió, lo siento. Imagíname, de Tahereh Mafi, que va a costar 17,50 y va a tener un total de 352 páginas. Y continuamos con Umbriel, que el día 15 de octubre nos va a traer La maldición de la sangre, que va a costar 20,50 y va a tener 512 páginas. Y os leo. La primera mujer de la historia admitida en una prestigiosa orden de magos desentraña una conspiración secreta que podría cambiar para siempre el ejercicio de la magia. Durante 20 años, Estiona ha dedicado cada momento de su vida a estudiar magia, alentada por un deseo enloquecido de conseguir lo imposible, ser la primera mujer en ser admitida en la alta magistería de la Universidad de Magia e Industria. Cuando finalmente aprueba el examen de acceso y se convierte en alta maga, Estiona descubre que los desafíos solo acaban de empezar. Sus nuevos compañeros están decididos a hacer que sienta que no es bienvenida y, en lugar de un asistente de laboratorio cualificado, le asignan un conserje. Lo que ni ella ni sus compañeros saben es que ese asistente taciturno no siempre fue conserje. 10 años atrás fue un cazador nómada que perdió a su familia durante un arriesgado viaje desde las llanuras salvajes hasta la ciudad, pero ahora tendrá la oportunidad de entender las fuerzas que diezmaron a su tribu. Lo expulsaron de su tierra y son la causa de que los privilegiados conserven su poder. Al principio, la maga y el extranjero tienen una relación difícil, pero mientras trabajan juntos, desvelan un secreto ancestral que podría cambiar el curso de la magia para siempre si no los matan antes. Y continuamos con... ¡ay, qué bonita portada! Con un libro de Kiwi que se llama La balada de las 3 lunas, de Marta Morillo, que va a costar 19,90 y va a tener un total de 576 páginas. Os leo. En la primera venganza la diosa lloró y sus lágrimas ácidas cayeron del cielo en una terrible y amarga tormenta. En la segunda venganza la negrura que envolvía el alma de la diosa eclipsó a su hermano por el día y las 3 lunas permanecieron escondidas por la noche. En la tercera venganza la diosa decidió bajar para encarar al hombre que había amado. Liu Maijing ha pasado el último año intentando frustrar los planes de boda que sus padres tienen para ella, pero cuando el don de la luna despierta en su interior, esa pasa a ser la última de sus preocupaciones. En Yermei, las 3 venganzas que la diosa vuelca sobre la población cada 1000 triadas plenas son un recordatorio constante de que una mujer poderosa supone una amenaza y por eso el destino de todas aquellas que posean magia es la muerte. Con la inminente llegada de la 1000ª triada plenia, Mei se verá obligada a hacerse pasar por un hombre para acudir al palacio de los sabios y instruirse junto a los invocadores de los 5 elementos. Entre sus paredes aprenderá a distinguir a amigos y enemigos y descubrirá que el verdadero villano no siempre es el que narran las historias. Bajo el mando del discípulo del sabio Jin Zhao, deberá encontrar la manera de derrotar a una diosa mientras ambas tratan de olvidar la enseñanza que la leyenda transmite. A veces el amor y la traición caminan de la mano. Y continuamos con mi enemigo favorito, de Rodrigo Paniagua. Lo trae Molino el día 17, va a costar 19,95, va a tener 416 páginas. Me parece muy rico. Os leo. ¿Es posible amar a alguien que no existe? Cuando Eric recibe su primera misión como agente secreta de la ASEN, no espera tener que hacerse pasar por un estudiante universitario, y mucho menos tener que hacerse amigo de Martin, el chico más popular y más cretino del campus, lo que convertirá la misión en todo un reto. Al principio Martin no es más que un objetivo para él,
Y para Martin, Eric es solo un extraño con intenciones ocultas, pero las chispas no tardan en saltar entre ellos y quizá no sean tan diferentes como ellos piensan. Mientras construyen una red de secretos, medias verdades y engaños, puede que acaben descubriendo quiénes son en realidad, antes de que sea demasiado tarde. Y seguimos con un nuevo libro de la L.J. Andrews. Es la tercera parte de Una maldición de sombras y espinas, que va a costar 18,95 y va a tener un total de 392 páginas. Y continuamos con Hydra, que nos va a traer la segunda parte de La noche de la bruja, que se llama El destino de la magia, de Sarah Rush y Beth Revis, que costará 19 euros y tendrá 480 páginas. Y seguimos con Siren Books, que nos va a traer Mi alma es tuya, de Harley Laurux, que va a costar 20,90, va a tener 422 páginas y os leo. Sí, la primera edición también tiene cantos pintados. León, me gané mi reputación entre los magos por una sola razón. Un paso en falso y estás muerto. Me llamaban asesino porque matar es lo que mejor se me da. Nunca he fallado, excepto con ella. Se suponía que debía cazarla, que debía matarla y no lo hice. La secta que una vez me controló la quiere, pero no pienso dejar que me quiten a mi nuevo juguetito. Rae, siempre he creído en lo sobrenatural. Cazar fantasmas es mi pasión, pero nunca había planeado invocar a un demonio. Hay monstruos vagando por el bosque y algo antiguo, maligno, se está despertando, llamándome. No sé en quién confiar ni hasta dónde llega la oscuridad. Lo único que sé es que mi única oportunidad de sobrevivir es el demonio que acecha y que no solo quiere mi cuerpo, también quiere mi alma. Y es primera parte de trilogía. Y continuamos con otro libro, bueno, romántico. El otro era Dark Romance, este es más romántico. Lo va a traer Fandom Books. Se llama Dramones y mazmorras, ojo con el nombre, me encanta, de Christy Boyce. Va a costar 16,95 y va a tener un total de 272 páginas. Me llama muchísimo. Os leo. Todo vale en el amor, y en el rol, y en el escenario. Rayleigh sueña con convertirse en directora de Broadway, y el primer paso para lograrlo es salvar al musical del instituto. Como cogió prestado el coche familiar, ahora está castigada a trabajar en la tienda de juegos de mesa de su padre. No puede permitirse perder el tiempo en ese antro, así que hace un trato con Nathan, el otro dependiente, que es un huraño, un pedazo de friki y tiene un punto débil. Sofía, una de las compañeras de la partida de rol a la que siempre están jugando. A cambio de que Nathan le eche una mano con el engreído Paul, su ex, Rayleigh fingirá ligar con él delante de Sofía para ponerla celosa, aunque tendrá que recurrir a todo su talento interpretativo para conseguir que Nathan parezca mínimamente deseable. Desde luego a Rayleigh no puede gustarle menos. Y seguimos con otro libro con cantos pintados, nos lo trae Montena, y es Etéreo, de Johanna Marcus. Primera parte de la serie, saga, lo que sea, extraño. La que viene normal, sin cantos pintados, va a costar 18,95 y va a tener 528 páginas. Os leo. Caleb no es un chico corriente, ha tenido una vida complicada, quizá por las habilidades especiales que lo convierten a sus ojos en un monstruo. El destino lo ha llevado a trabajar para gente de moral dudosa, a hacer cosas que le han manchado las manos y el alma. Entonces una de sus misiones se complica y se le asigna vigilar a Victoria, una humana tan normal como cualquier otra, con un trabajo rutinario, un apartamento pequeño y un gato extraño. Debería ser el trabajo más fácil del mundo, pero termina teniendo que elegir entre el mundo que conoce y la única persona que alguna vez le ha importado. ¿Y tú serías capaz de enamorarte de alguien que desconoce el significado del amor? Me encanta la portada. Seguimos con TBR, que nos va a traer Fireboom, primera parte de trilogía, de Rosaria Mundo. Va a costar 18,95, va a tener 544 páginas y os leo. Annie y Lee eran solo unos niños cuando una brutal revolución cambió su mundo, donde a todos, incluso a los de baja cuna, la oportunidad de acceder a la casta de los jinetes de dragones.
Ahora ambos son estrellas en ascenso en el nuevo régimen, a pesar de que sus orígenes no podrían ser más diferentes. La familia de Anne fue ejecutada por fuego de dragón, mientras que la familia aristocrática de Lee fue asesinada por los revolucionarios. Haber crecido en el mismo orfanato forjó su amistad y sus años de entrenamiento los han convertido en rivales por el puesto más alto en la flota de dragones, el de suprajinete. Pero todo cambia cuando aparece un ejército de supervivientes del antiguo régimen, empeñado en recuperar la ciudad que fue suya. Con la guerra en el horizonte, Lee debe elegir entre exterminar a la única familia que queda o traicionar a todo aquello en lo que ha llegado a creer. Y Annie debe decidir si proteger a su amigo más querido o convertirse en la campeona que su ciudad necesita. Y seguimos con la segunda parte del Darkverse, que se llama La Tormenta, de Runix. Lo va a traer Ediciones B, va a costar 19,90, va a tener 336 páginas, y no sé si leerlo porque como es una segunda parte, aunque creo que tiene distintos personajes, no sé si voy a destripar algo del primer libro. Yo no me lo he leído y no me lo quiero destripar, así que lo dejo ahí. Le tengo muchas ganas a estos libros, ya sabéis, mafia y romance. Y seguimos con otra segunda parte. Fairies nos va a traer la segunda parte de Hechizada, que se llama Embrujada, de Laura Talasa, que va a costar 19,95 y va a tener 520 páginas. Y lo quiero. Y seguimos con otra tercera parte. Estamos hoy con las partes geniales. A ver, el día 25 de octubre, Norma nos va a traer La bendición oficial del cielo, el número 3 de 8, creo que era, de Mo Xiantong-Xu, que va a costar 18,95. Esto es el precio de edición normal, y va a tener 528 páginas en blanco y negro con 4 color. Y la edición especial va a incluir planificador para 52 semanas, 12 hojas para cartas, ¡qué guapo!, y una postal a color. Pues no está mal. No está mal. Seguimos con Crossbooks, que el día 30, o no, si estamos terminando, este es el último. El día 30 de octubre nos va a traer Piedra y Oscuridad, de Natalia Torbisco. Va a costar 21,95, va a tener cantos pintados, si os interesa. Y va a tener un total de 464 páginas. Os leo. ¿Puede el amor eclipsar el deseo de venganza? Hombre, es que la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Después de presenciar el asesinato de su padre cuando era tan solo una niña, Ladies Laikerden vive únicamente para vengarse. Ya te lo he dicho. Tras su paso por la institución de asesinas Hollerins, su odio la arrastra al recóndito lugar donde habita el monstruo que le arrebató todo. El temible Lord de las Gárgolas responde a su amenaza de una forma inesperada. Le abre las puertas de su propia fortaleza y le da la opción de matarlo a traición. Solo tiene una condición: debe permanecer entre sus murallas y estar dispuesta a realizar cualquier encargo que él le solicite en el exterior, pues Laris Laikarden, como humana, tiene una propiedad de la que él carece: inmunidad a la luz del sol. Pero Lairis pronto se dará cuenta de que nada es lo que parece y todas sus creencias se tambalearán, porque ¿se puede perseguir la venganza cuando el amor logra alumbrar tu corazón? ¡Ay, qué cosa bonita! Y ya está, pues muchas gracias por estar suscritos y por darle a like. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!